Elecciones 2018. En campaña. Bueno, pues gracias por continuar con nosotros. Qué gusto saludarle como todos los lunes en este espacio de análisis y de opinión, elección 2018 en campaña. Y esta noche saludo a Raúl Frías Lucio, Enrique Tucen y Eduardo Torreblanca. Como todos los lunes, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, luego Paco, de una... Gracias, Paco. Gracias. Luego de una intensa jornada política con motivo del primer debate presidencial del actual proceso electoral, el tema obligado en los medios de comunicación ha sido precisamente el debate. Jornada del postdebate en las columnas destaca, por supuesto, la de Jesús Silva Herzog con su apunte del debate en Reforma. No es el cálculo, dice, ni el argumento lo que otorga la victoria. Antipatías y simpatías que definen la manera en que vemos un debate. Y dice Silva Herzog, solo una verdadera conmoción escénica puede tener efecto electoral. No la hubo anoche. Habla de los candidatos, los califica y da un aparente ganador. Ricardo Anaya. ¿Lo ven así? Bueno, lo que pudimos ver, si me permites, Paco, saludando desde luego a Enrique y también a Eduardo, sí, yo coincido con Jesús Silva Herzog en esta parte, en donde el que se vio más preparado, el que se preparó para el evento, sí, él administró los tiempos del debate, sin duda fue Ricardo Anaya. Coincido con él en esa parte, en donde el ejercicio que pudimos observar con este nuevo formato que le dio pues una dinámica diferente. Todavía le falta, pero creo que la nueva dinámica que pudimos observar le dio y nos mostró un poquito más cómo son cada uno de los candidatos, qué es lo que piensan, qué es lo que proponen. Y bueno, coincido con Jesús Silva en esta parte en donde creo que Anaya se vio bien preparado, aunque hay que entender que López Obrador también estuvo preparado para recibir los embates de todos los aspirantes. Enrique. Sí, yo también considero, Paco, que en general la columna de Jesús Silva Herzog es casi impecable en el razonamiento. Creo que no veremos grandes movimientos en las encuestas a partir de este ejercicio, de este debate. Me parece que Ricardo Anaya se confirma en un segundo lugar que ya tenía. Prácticamente ninguna encuesta seria ponía a Ricardo Anaya en tercer lugar. Sí me parece que es el que mejor debatió, pero si lo hacemos en términos boxísticos, me parece que le faltó un golpe preciso, un knockout contra Andrés Manuel López Obrador. Hubo 2 o 3 temas interesantes que puso sobre la mesa, pero Andrés Manuel López Obrador, para lo mal debatiente que es, siempre lo ha sido, es decir, es malo para la confrontación de ideas, me parece que al final termina vivo del debate. Y también considero que el formato ayuda mucho a que exista información de calidad. A diferencia de formatos del pasado, tenían los periodistas, tenían los moderadores la posibilidad de interpelar a los candidatos y eso nos permitió escuchar discusiones de mayor calidad. Parecería que estaba el debate más centrado en el buen desempeño de los comunicadores que participaron en él, más que en el ejercicio propio de este debate, que al parecer está pensado fundamentalmente en tratar de recuperar a aquellas personas que están indecisos aún sobre a quién concederán el voto, toda vez que quienes ya tenemos de alguna manera visto a quién haríamos el privilegio de concederle nuestro voto, ya está definido y difícilmente cambiaremos. Yo no sé hasta qué punto estos debates ayudan a que quienes no están totalmente convencidos pues ya tengan definido a favor de quién votarán, o si realmente habrá sorpresas de que alguien pueda llegar a cambiar su voto en función de lo que escucha y ve en los debates, ¿no? A ver, en este eventual selección que hace Jesús Silva Herzog en torno a los candidatos, él, insisto, marca a Ricardo Anaya como el ganador. ¿Lo ven así? Sí, a ver, yo creo que fue el ganador del debate. Sin embargo, siguiendo con la analogía boxística, me parece que gana por puntos y no gana por nocaut. Es decir, me parece que fue el más preparado, el más elocuente. Desde el primero fue el que planteó claramente su estrategia. Sin embargo, creo que los ataques contra Andrés Manuel López Obrador, quitando el tema de la amnistía, que creo que sigue siendo el talón de Aquiles de Andrés Manuel López Obrador, no logra explicar por ningún lado. Nos pasamos 10, 15 minutos del debate hablando de la amnistía y sin embargo no entendimos realmente a qué se refiere Andrés Manuel López Obrador. Sí creo que Anaya
tuvo, o la mayoría de las alocuciones que hizo, me parece que fueron, digamos que son golpes que se van a ir diluyendo con el tiempo, no me parece que determinen la campaña. Claro, y yo creo que le sumaría también el tema quizás de eres honesto, 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 4 veces honesto cuando Bronco lo cuestionaba, y bueno, Mitt pone sobre la mesa el tema de los departamentos de López Obrador, un asunto que no fue declarado, que si bien a partir de verificado señala que estos departamentos están en un litigio, pues deberían de alguna forma haber sido sometidos o puestos o registrados en su declaración. Y esto de alguna forma, digo, son elementos que yo no sé, y pienso como Eduardo, que quizás, no sé si el Círculo Rojo, que fue el que estuvo muy atento al debate, se alcanzó a salpicar al ciudadano de a pie, al que todavía quizás está indeciso o tiene su voto, y no sé si esto alcance a modificar una tendencia en este primer debate. No tengo claro, decía el INE que tenía 3 millones de personas viendo, no sé si en redes sociales o en su registro de su página, pero 3 millones de personas no son nada respecto a los... ¿Cuántos tiene el padrón? Son 100 millones casi 100 millones de personas que tendría el padrón electoral. Así es. A ver, miren, por su parte, Carlos Loret de Mola, en sus historias de reportero del Universal, escribe hoy sobre las reformas estructurales y el blindaje que empresarios y gobierno, dice él, acordaron mientras todos veían el debate. Una camisa de fuerza, dice, para el próximo presidente, y va con dedicatoria. ¿Qué verán ellos que no vemos nosotros? Pues quizás están viendo lo inevitable, ¿no? En la llegada de lo inevitable, y lo que hace el sector privado al lado del gobierno federal es curarse en salud, tratando de garantizar que lo fundamental para la economía, como puede ser el mercado exterior, la reconfirmación de un TLC 2.0, un acuerdo renovado de libre comercio con Europa y también el famoso TPP, salgan adelante con los suficientes candados como para evitar que un iluminado llegue a la presidencia y pretende echar por la borda todo lo que con tanto trabajo se ha conformado en los pasados años. Yo no sé si esa es una especie de operación blindaje que trataría de evitar cambios abruptos que hagan daño a la economía. Va a llegar una persona que no necesariamente tiene las mejor de las confianzas del sector privado. Vamos a tratar de complicarle las cosas para que lo fundamental esté garantizado. Me parece que es un tratar de pues curarse en salud en este momento, ¿no? Pero se están adelantando, ¿no, Eduardo? O sea, como que ya está muy cantado lo que viene. Pues así lo dicen las encuestas. Habrá que ver si ellos creen que efectivamente esto es necesario. Valdrá la pena decir que en ediciones anteriores, donde también Andrés Manuel López Obrador estaba en espera de ser presidente de la República, hubo operaciones blindaje en algunos programas gubernamentales. Ahora, pues me parece que hace mayor necesidad, y hay mayor necesidad de que se aplique por si las moscas, dicen en mi tierra, ¿no? Por si las recanijas dudas, ¿no? A mí me parece que es una actitud de parte del gobierno de Peña Nieto y de parte de la Cancillería, me parece que es una actitud antidemocrática, no tanto por si llega Andrés Manuel o si llega Ricardo Anaya, porque al final lo que estamos decidiendo es lo que vota el pueblo de México, y si el pueblo de México vota también por un cambio en materia de política económica, creo que el siguiente presidente de la República, se apellide como se apellide, tiene que tener todas las condiciones para hacer los cambios que requiere oportunos. Ojo, esto todavía tendría que pasar por el Senado, en donde es cierto que el PRI puede construir una mayoría, pero no tiene una mayoría tan clara, por lo que me parece que es una actitud que digamos que tendría que esperar a ver cómo votamos los mexicanos, porque al final eso es lo que importa, más allá de si llega López Obrador o si llega Anaya. Pues me parece que hacen una tarea para tratar de garantizar que los fundamentales en materia de comercio exterior estén garantizados, y me parece que también estamos jugando a un ritmo que coincide, curiosamente, en el caso del TLC, con los ritmos acelerados que plantea el gobierno de Donald Trump, que primero puso todas las piedras posibles para que se llegara a una versión 2.0 del TLC, y ahora resulta que de manera acelerada pretende quitar esas piedras que él mismo mandó poner en la negociación de este acuerdo, ¿no? Hay una coincidencia en los tiempos legislativos de ambos países que exige que el asunto del TLC se acelere y un acuerdo
en principio pudieran ser anunciado en pocos días para garantizar de que tendremos TLC 2.0, llegue quien llegue a la presidencia de México. Así es. Bueno, pues vamos a hacer... Que ahí el pueblo de México. Vamos a hacer una muy breve pausa. Que me parece... Sí, adelante, Enrique, perdóname. No, quería decir nada más que creo que es importante que el pueblo de México ratifique cualquier acuerdo a través de sus instituciones. Así es. Hacemos una pausa y regresamos con este análisis sobre el debate, por supuesto, aquí en Elección 2018, en campaña. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Primer debate presidencial. ¿Hubo o no propuestas? ¿Fueron claras? ¿Se dijo el qué, el cómo? ¿Son realistas, ilusorias? ¿Qué opinan de todo esto? Y vamos, si dominaron, por supuesto, los ataques o las frases curiosas. Yo creo que hubo de todo, Paco. A ver, no hubo mucha propuesta diferente a lo que hemos escuchado en los spots, en las campañas, lo que han dicho en esos primeros días de campaña. Sí, el combate, por ejemplo, de la corrupción, el tema de la inseguridad, los principales problemas que tenemos y nos preocupan los mexicanos, el tema de cómo van a abordar el combate a la corrupción, el tema de la Fiscalía Autónoma necesaria. Yo creo que no hay quien opine una cosa diferente en ese sentido. Y bueno, yo creo que en cuestiones de anécdotas, básicamente yo creo que el Bronco fue el que se llevó, digamos, la noche con el tema de cortarle la mano a los delincuentes, que generó decenas y decenas de memes inmediatamente en este sentido. Pero hay quien lo toma las propuestas del Bronco como de broma, o sea, como que no son serias, y yo creo que quizás tienen razón en muchas de estas, porque bueno, la misma Constitución, como ya se ha comentado, no permite, no prohíbe de alguna forma este tipo de hechos. Pero que bueno, seguro a mucha gente le gustaría que así fuera, pero bueno, esto es otra cosa. Dentro de las propuestas que se mencionaron en el tema de corrupción, no escuché mucho, pero sí los dimes y diretes entre unos y otros de los candidatos. A ver, en ese mismo sentido, me parece que el lado más flaco de todos los candidatos, y esto así podemos decir todos, es el lado de la seguridad. Realmente no encontré ni propuestas, ni iniciativas, ni postulados distintos. Me parece que en términos generales, Mid, Anaya, Margarita, creo que más o menos piensan lo mismo en materia de seguridad, no hablan de grandes correcciones al modelo. La amnistía de Andrés Manuel, como decía anteriormente, sigue siendo una incógnita, es decir, no sabemos exactamente de qué está hablando Andrés Manuel López Obrador cuando se refiere a la amnistía. Y sí creo que, digamos, en materia de corrupción, hubo algunos postulados que me parecen interesantes, que hemos discutido en otras ocasiones, por ejemplo, el tema de la no prescripción de los delitos, la muerte civil que también apareció, la Fiscalía Autónoma, pero sí me quedo con preocupación al ver que de ninguno de nuestros candidatos existe una postura clara en materia de seguridad, y eso es preocupante. Sí, quizás haya una coincidencia, Enrique, la coincidencia de que tienen que consultar a los especialistas, ¿no? Incluso la propia amnistía que tanto defendió en otro momento Andrés Manuel López Obrador reconoce que quien tendría que definir bien el asunto de la amnistía sería precisamente el grupo de especialistas, que habría de consultar especialistas. Creo que existe esa coincidencia y yo me quedo decepcionado como mexicano porque finalmente es muy triste las vidas que se han cegado por la existencia de esa violencia e inseguridad en el país, pero hay un asunto fundamental al que no se hizo referencia y este es la manera en que se ha agredido el tejido empresarial en el país, la manera en que esa violencia ha mermado la capacidad de nuestro aparato productivo, de nuestras empresas para generar riqueza y generar empleo. ¿Cuánto habremos perdido de inversiones porque llegó el narcotráfico y estableció sus propios parámetros de impuestos que tuvieron que pagar muchas empresas para sentirse seguras?
Y eso yo creo que es un asunto que se les pasó por alto a todos los candidatos y es verdaderamente triste que eso haya sucedido. Por eso insistía yo en si había habido propuestas y si el qué se dijo el cómo. Mucho falta de esto. Haciendo referencia a lo que mencionabas, Raúl, en tema del moche de la mano, hay que hacer mención que Verificado 2018 hace un apunte sobre este tema y en primer lugar dice se tendría que hacer una modificación constitucional. No está y no lo permite la Constitución. Y además de todo ello, también se tendría que ver tratados internacionales a los cuales México está suscrito y lo limita a hacer ese tipo de situaciones. Y agrego un tema más, dentro de todo esto que hubo, el tema de los departamentos de Andrés Manuel López Obrador, que bueno, ya se los regaló a mí. Bueno, eso dijo, no sé cómo le va a hacer ahora. El Verificado señala y documenta que esos departamentos están a nombre de López Obrador hoy y que están en un juicio testamentario con sus hijos y que nunca fueron declarados, dos de ellos nunca fueron declarados en su declaración patrimonial. Y esto, bueno, de alguna forma pues es una falta a la verdad y que de ahí, bueno, pues lógicamente se agarra a López Obrador de este asunto. Pero regresando un poco al tema de las propuestas, Paco, si el debate nos permitió ver un debate mucho más dinámico, creo que sí, me quedo con ganas de haber escuchado, bueno, cuál va a ser la estrategia, incluso el diagnóstico tanto de Anaya como de López Obrador. Hablan de 1.800.000, bueno, hablaron de 1 millón de personas asesinadas en el sexenio y de acuerdo, víctimas del delito, perdón. Y de acuerdo a los datos de Verificado, solamente se alcanza 1 millón de víctimas casi en 3 años. Un poco más de 3 años. O sea, el diagnóstico es que las cosas están verdaderamente mal en el país, como lo vemos y damos constancia todos los días en los espacios informativos, y no se ve una estrategia clara que pueda llevar a una tranquilidad en el país, más que las buenas intenciones que se vieron y se escucharon ayer en el debate. No se ataca al origen. Pues el origen puede ser desde el crimen organizado, la delincuencia, y bueno, decía López Obrador, el problema es la falta de empleos, y es lo que ha detonado la inseguridad que tenemos. Y yo creo que evitan comentar algo que sería muy triste, pero que tendríamos que reconocer, la manera en cómo el narcotráfico ha penetrado prácticamente todas las esferas económicas y políticas sociales en este país, cómo han ido penetrando y cómo son los que determinan las políticas públicas, incluso en función de sus muy particulares intereses. Eso tampoco se dijo. Y a mí me parece que es grave porque es, desde mi punto de vista, el verdadero origen del problema que estamos viviendo en esa violencia, el debate por el territorio nacional de ese grupo de personas organizadas. A mí me parece también que es esta frase de los especialistas, de vamos a acudir a los especialistas, vamos a consultarlo, vamos a llamar un diálogo nacional, a un acuerdo social, que está bien. Yo creo que todos los temas tienen que discutir, los especialistas tienen que estar que tienen que ser involucrados en las decisiones, son los que conocen los problemas a fondo. Sin embargo, yo extraño las posturas de los candidatos, es decir, ¿están a favor o no de ciertas políticas? ¿Están a favor o no de la ley de seguridad interior? ¿Creen que el ejército tiene que estar o no en las calles? ¿Hay que apostar por una policía más centralizada, una policía que dependa de los gobernadores y de los estados? Es decir, más allá de si se va a consultar o no a los especialistas, que qué bueno que se haga, me parece que hace falta definiciones muy claras de los candidatos en el tema de seguridad específicamente, porque creo que en otros sí se empiezan a esbozar algunas definiciones de los candidatos, pero en seguridad, el principal problema de este país, no vemos prácticamente ninguna idea nueva. Y bueno, aquí reiterar de lo que habíamos previsto: corrupción, impunidad, inseguridad, violencia, los temas que marcaron, por supuesto, el debate. Ya los últimos 2 bloques fueron mucho más densos, no tan interesantes, creo yo, sí, para el auditorio. Y lamentablemente las propuestas no llegan de manera clara, Raúl.
Yo no sé si el debate, la verdad es que el formato a mí me gustó mucho más, pero también siento que los candidatos, excepto Anaya, que administró bien su tiempo para las réplicas, pero pues vimos a López Obrador cómo dejaba pasar las réplicas, o sea, él no quería que se pasara rapidito el tiempo para que, bueno, lógicamente estaba concentrado sobre muchos de los ataques sobre él, pero yo creo que también faltó un poco más del entendimiento de los candidatos, la dinámica que podía permitir el exponer un poco más de propuestas claras y administrar su tiempo, que me parece que fue una de las fallas en muchos de los candidatos. No sé cómo la ven eso. No sé si sea un problema de estructura en realidad. Si tomamos en consideración que la violencia y la inseguridad es un problema nacional de primer orden, incluso que relega la parte económica y puede explicar incluso el triste comportamiento económico nacional en los promedios recientes, merecía el tema un debate en sí, sin necesidad de estar correteando, porque vienen otros temas por delante, y eso quizás hubiera propiciado la existencia de propuestas un poco más específicas, ¿no? Yo en este sentido, en relación a las propuestas, si bien me parecen importantes todas, también del debate espero sobre todo contraste. Entonces me parece que las propuestas está bien, que existan, que se elaboren, que se pongan sobre la mesa, que cada candidato dé su propuesta, como lo estaba diciendo, pero sí creo que de un debate lo que más tenemos que esperar es contraste, y en eso tampoco hubo excesivo contraste de calidad, sobre todo en la sustancia. Sí hubo contraste en de tú tienes a Bejarano, tú hiciste negocio con Barreiro, acá, es decir, la máquina de ensuciar los unos a los otros, que me parece que se activó de forma clara en el debate, pero contraste de calidad sobre datos, sobre todo eso, pues lo que hemos visto en Verificado este día es que buena parte de los datos que se virtieron ayer en el debate estaban descontextualizados, eran falsos, es decir, me parece que en términos generales el contraste sobre radiografías y sobre políticas públicas fue bastante pobre. Además de un debate concentrado. Sí, adelante, Raúl. No, decía el número de candidatos, no sé si es un exceso. En un momento dado, quizás los debates deberían de ser pues un poco más cara a cara, para poder de alguna forma tener este contraste que estamos mencionando necesario, y que de alguna forma se pudiera concentrar en un tema y en las propuestas de los que realmente tienen posibilidades de hacerlo. Pero bueno, hay que ir caminando. ¿Consideran que fue un debate concentrado en el ataque sobre Andrés Manuel López Obrador? Sí, es el puntero y me parece hasta natural que eso suceda. Claro. Y bueno, sí, a mí me llamó la atención, por ejemplo, Mid, el candidato del PRI, no, o sea, ahorita hemos hablado de Anaya, hemos hablado hasta del Bronco, no hemos dicho de nada. Me parece que su tono, su forma, su falta de expresión, aunque hubo ideas que él de alguna forma puso sobre la mesa, el golpe a López Obrador de los condominios o de los departamentos, pero no creo que no se movió. Y la pregunta que yo me hacía anoche mismo cuando platicábamos, Paco, es: ¿se van a mover las encuestas o no se van a mover después del debate? Yo creo que poco. López Obrador se va a mantener, yo creo, un poco esto. Quizás Anaya crezca un poco, y los demás, yo creo que Mid quizás siga con una tendencia a la baja. No sé, habrá que ver. Habrá que ver, así es. Estamos pidiéndole peras al olmo. No está en su naturaleza de Mid ser una persona que arrastre, que entusiasme, que comunique emociones. No es así en su naturaleza. Eso debieron haberse dado cuenta cuando determinaron que él iba a ser el candidato. Es un excelente funcionario, es una persona honesta, pero no tiene ese arrojo que mueve masas, está más allá de sus capacidades, no está en su naturaleza. No habla mal de él, sino simplemente pues no se le da. Así es. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Elecciones 2018 en campaña.
Continuamos en elecciones 2018 en campaña. Enrique Tusain, ¿qué nos tienes hoy? Pues apareció de forma sorpresiva, Paco, la revocación de mandato en el debate de ayer por la noche en el Palacio de Minería. Apareció y cada uno de los candidatos, de los 5 candidatos, se tuvo que posicionar en el tema, decir si estaban a favor o estaban en contra del proceso de revocación de mandato. Ricardo Anaya dijo estar a favor de la revocación de mandato siempre y cuando se legisle en el Congreso, es decir, siempre y cuando se hagan los cambios en la Constitución para que la Corte pueda declarar constitucional la revocación de mandato, porque hay que recordar que 3 veces lo ha declarado inconstitucional en el pasado. Andrés Manuel López Obrador fue también claro en este tema, propone someterse al proceso de revocación de mandato cada 2 años. Esto quiere decir que si llegara a ser presidente de la República, se tendría que someter al proceso en 2020 y en 2022 para cumplir con la promesa que hizo ayer en el debate. Por otro lado, el Bronco, sin muchos matices, dijo estar a favor de la propuesta, es decir, que se legisle para que exista la revocación de mandato en México. Los que se opusieron también con mucha claridad fueron Margarita Zavala y José Antonio Meade. Esas son las 5 posiciones de los candidatos en el tema de revocación de mandato. Sí, ahora, pero ¿por qué es importante esto? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué entra este tema de revocación de mandato en un debate presidencial? ¿Qué es exactamente lo que se está jugando? ¿Cuál es el esquema? Bueno, tiene un principio que pudiera ser el pueblo pone, el pueblo quita, ¿no? Haciendo un símil de lo que dice López Obrador en este sentido, por eso le ofrece cada 2 años someterse a esta revocación de mandato. Sin embargo, bueno, lo que ayer comentaba el candidato del PRI, José Antonio Meade, él haciendo referencia de que la gente ya no quiere certidumbre y no entrar a ese escenario de especulación en donde cada 2 años se tenga que estar inventando de alguna forma o dando marcha atrás o un cambio de gobierno. Habla de certidumbre. Son como 2 visiones completamente diferentes las que pudimos ver en este sentido. Creo que el tema de López Obrador, y seguramente muchas personas que nos ven esta noche pueden decir, bueno, si nos sale un mal gobernante, si nos sale un mal presidente, tener la oportunidad de quitarlo. Ese sería un razonamiento lógico que ayer aplicaron Anaya, López Obrador y el Bronco, mientras que el del PRI y Margarita Zavala dijeron no, se necesita certidumbre, sobre todo en un proyecto de gobierno. Creo que esa básicamente sería el razonamiento por lo que cada uno de ellos está planteando esta posibilidad. ¿Cómo me acuerdo de esas promociones que hay en la televisión, sobre todo en las madrugadas, donde nos invitan a comprar baterías y nos garantizan que si no estamos satisfechos con el resultado de las baterías, nos van a reembolsar el dinero sin preguntarnos nada? Intenten ustedes compren esas baterías, intenten hacer que les devuelvan el dinero y vamos a ver cuánto se van a tardar ustedes y si les van a conseguir, finalmente conseguirán la reposición de ese dinero. Si ustedes regresan la batería, van a regresar la batería y tampoco les van a regresar el dinero. No será una especie de pantalla para obtener la seguridad de que si alguien no funciona se va a ir después de que ha prometido una gran cantidad de recursos a distintos segmentos de la población por el simple hecho de existir. Hay que considerar eso también, preguntarnos si no será una pantalla, ¿no? Tan con maña, ¿no? ¿Qué experiencias hay, Enrique? Yo, a ver, creo que en ese sentido, una cosa es que exista la posibilidad de que exista la revocación de mandato, es decir, que en la Constitución se puede incluir la figura de la revocación de mandato para que en caso de que un gobernante vulnere las reglas democráticas, vulnere el Estado de Derecho, es decir, falle a la legitimidad de funciones, creo que existe un mecanismo con la que la sociedad se pueda proteger, una especie de botón de pánico frente a gobernantes que no están cumpliendo su labor. Me parece que es adecuado, no lo vería mal. Y segundo, creo que también el impeachment o el juicio de procedencia puede llegar a tener por causas graves también pues una eficacia para evitar algunos actos de parte de los gobernantes. Es decir, creo que no es positivo que se tenga que poner ya sobre el calendario cuándo va a haber revocación de mandato, porque
ni siquiera me parece que existe ese debate demasiado consensuado en la sociedad, pero sí que existe un instrumento para que en caso de que un gobernante falle a sus labores y falle a lo que prometió a la ciudadanía, el mismo ciudadano y la misma sociedad pueda activarlo a través de distintos mecanismos. Creo que son dos debates distintos. Lamentablemente esta segunda visión no apareció en el debate de ayer. Oye, ¿y el fuero? Sí, ahora que el Congreso ha eliminado el fuero, o sea, ¿qué implicaciones de alguna forma? ¿Tiene mensaje? ¿Cómo lo ven? Bueno, y de entrada yo preguntaría aquí, Raúl, justamente a lo que estás diciendo, ¿cuánto tiempo nos llevó el tema de eliminar el fuero? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar para que el Congreso se ponga de acuerdo y acepte, si es el caso, acepte la revocación de mandato? Y hacías tú mención, Enrique, al inicio de esta charla, el tema de que hay muchos ejemplos en América, concretamente en América del Sur, sí, sobre este tema de la revocación de mandato. Yo preguntaría qué tanto ha funcionado, cuántos presidentes o candidatos han proclamado el tema de la revocación de mandato. Si no mal recuerdo, Chávez en Venezuela lo hizo, y cuántos de ellos cumplieron. Sí, a ver, ahí están los casos más claros: Ecuador, Bolivia, Venezuela. También hay algunos países presidencialistas que tienen distintos mecanismos para prescindir de gobernantes que han violado la Constitución o que han violado las reglas de la democracia. Está Brasil, por ejemplo. Argentina también tiene un procedimiento. Yo creo que este tipo de procesos de revocación de mandato, a diferencia de lo que se suele creer, no han mejorado la rendición de cuentas en estos países. Creo que han servido más para construir clientelas que después sostienen a gobiernos, sostienen a partidos, sostienen regímenes que se mantienen por muchos años, que realmente para poder de alguna forma fortalecer el proceso de rendición de cuentas. Si se legisla en México la revocación de mandato, tendría que ser con mucha claridad, tendría que entrar en un marco muy claro, que hayan causas definidas para poder acceder a este procedimiento, pero tal cual como se ha hecho en Sudamérica, me parece que es más para construir partidos regímenes que se suelen quedar mucho tiempo en el poder que para propiciar un verdadero ejercicio de rendición de cuentas. Yo no sé hasta qué punto en este caso específico jugaría un papel muy importante la conformación de fuerzas en los congresos, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la de Senadores. O sea, hasta qué punto, yo la verdad lo desconozco, esa relación de fuerzas sería importante para que se procediera a esta revocación de mandato, o si sería finalmente una oferta que saben que perfectamente bien que será difícil de aplicar en nuestro país. Yo creo que sería muy importante porque, como lo decía en la introducción, la Corte ha dicho que la revocación de mandato como tal, como se ha propuesto hasta el momento, es inconstitucional porque los mandatos son irrevocables de acuerdo a la Constitución. Entonces tendrías que tener al menos 2/3 partes de cada una de las cámaras, de la Cámara de Diputados y del Senado, y aparte hay que recordar, por el sistema federal tendrías que tener la mitad más uno de las entidades y de los congresos locales. Entonces me parece que tiene que haber un acuerdo, es decir, no solamente una fuerza política, se llame como se llame, Frente, Morena, PRI, no solamente una fuerza política puede hacer los cambios, tendría que hacer una reforma constitucional, como ya lo decías, muy compleja. Fíjate que aquí, tomando el ejemplo de Guadalajara, que aunque aquí el alcalde Enrique Alfaro, el candidato fuerte de Movimiento Ciudadano al gobierno del estado de Jalisco, él como alcalde de Guadalajara se sometió a una ratificación de mandato, que hay una enorme diferencia, pero este tipo de figura de ratificación de mandato, así como la revocación, que tiene otras características que ya nos comentaba Enrique, pero este tipo de ejercicios de alguna forma trata el político de buscar un refresh, un refrendo a medio camino de su gestión de gobierno, ¿sí? Que aquí en Jalisco, aquí en Guadalajara, Enrique, se celebró este evento de ratificación de mandato organizado por organismos ciudadanos afines, digamos, a este partido Movimiento Ciudadano, y que le dio pues un dato, un número, unas 8 columnas de la prensa durante un par de días, precisamente dándole este empujón
de ratificación de mandato. Creo que al final participó, el 3-4% de la lista nominal de cada uno de los municipios y los alcaldes ratificaron con el 95% de los votos, es decir, un ejercicio que realmente no es representativo. A ver, este tema hasta donde yo me recuerdo, lo sacó en una respuesta a Andrés Manuel López Obrador. No se lo preguntaron. Él dijo, a ver, yo voy a someter mi gobierno a la revocación cada 2 años. Y bueno, evidentemente de ahí vino toda esta reacción del resto de los candidatos. Fue para un debate presidencial, se los pregunto, ¿fue una pérdida de tiempo, tomando en cuenta todo lo que acabamos de platicar y el diseño que tenemos de sistema en el que no está implícito la revocación? Yo la verdad es que creo que sí, Paco, porque creo que nuestra democracia tiene otros retos que son más importantes que la revocación de mandato. Tener contrapesos institucionales claros, cómo se debe reformar el poder judicial, cómo hacer realmente que la libertad de expresión esté totalmente garantizada, la libertad de manifestación. Es decir, me parece que existen otros derechos ciudadanos, sociales, importantísimos para la democracia que no están garantizados del todo en nuestro país y que tendrían que llevarse más tiempo en el debate que la revocación de mandato, pero creo que lo que buscó Andrés Manuel es llevar agua a su molino, porque digamos que en muchas cosas Andrés Manuel ha cambiado de postura, pero en el tema de la revocación de mandato ahí sí ha sido claro prácticamente en toda su trayectoria. Fue de los temas, puso agenda en muchos temas y ese fue uno de ellos, estratégico. Sí, me parece que fue tal vez el tema, Raúl, en donde creo que logró encabezar un poquito el debate, ¿no? Sí, a ver, yo creo que si hacemos un repaso rápidamente, los temas con los que nos quedamos después del debate fue el tema de inseguridad, primer punto. El segundo fue el tema de corrupción, que fueron tratados en los diferentes bloques de este debate. De los demás, el de democracia, de alguna forma quedó como vacío. Y nos acordamos más de las anécdotas y este fue, digamos, el camino del debate. Sí, dentro de otros temas que propuso MIT, por ejemplo, el tema de 7 de 7, el tema de poner y transparentar y evitar las operaciones en efectivo para poder hacer las compras. Me parece que son cosas que deberían ya estar operando y funcionando para las compras, para Compranet, y que hoy sea una propuesta de campaña que no haya operaciones en efectivo. Me parece que son cosas que en la lógica deberían ya estar aplicando en todos los procesos administrativos, que ¿no? pudieron aplicarse desde hace tiempo, cuando el señor Meade era secretario de Estado. O sea, no le quiero restar, simple y sencillamente creo que no había contexto en su entorno favorable a esa idea, porque existía más una compulsión hacia el robo que hacia garantizar que no se iba a robar, y por eso quizá no tuvo la posibilidad de impulsar ese tipo de medidas que estaban en sus manos de alguna manera cuando estaba como secretario de Estado. Así es. A ver si les parece. Aunque la propuesta de dinero en efectivo era de Anaya, la hizo Anaya. La hizo Anaya. Si les parece, a ver, las redes sociales, y ya lo mencionabas hace un momento, Raúl, su importancia, vemos que sigue jugando un papel importante en este proceso, y aquí escogimos algunos de los tweets más representativos de este lunes, a ver qué opinión les merece. Este es de Leo Zuckerman. El debate de ayer no cambió los momios de las apuestas de la competencia presidencial, así están ahorita, y ahí nos muestra cómo quedaron en este debate. Aurelio Nuño, ya se confirmó que los departamentos de López Obrador sí están a su nombre. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Se los va a regalar a José Antonio Meade, como lo prometió ayer en el debate, o fue pura palabrería, como acostumbra los de paso de Andrés Manuel? El debate lunes, todo esto. Y Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, muy positiva noticia. De acuerdo a Nielsen Ibope, el primer debate presidencial fue visto en México por 11.4 millones de personas mayores de 18 años. 40% de las personas que tuvieron prendida la televisión anoche en ese horario lo sintonizaron.
Y este último... Sí, déjame... Sí, adelante. Déjame corregir, hace un rato mencionaba que era viene siendo el 10% aproximadamente. Vale la pena que el padrón electoral es de 80 millones, Enrique, 80 millones, había yo comentado hace un rato que era de 100. Aún así, me parece que es una cantidad mínima, sí, el que de la gente que esté interesada en esto. El círculo rojo lo vimos todos comentamos, sí, pero si preguntas a ciudadanos de a pie, muchos quizás alguna referencia, la anécdota, el meme, y eso lamentablemente es preocupante porque lo que estamos viendo y lo que se está decidiendo es un proyecto de país. Así es, sin duda. Bueno, pues ahí estuvo el debate. Enrique Tucen, Raúl Frías, Lucio, Eduardo Torreblanca, un gusto como siempre platicar con ustedes aquí en Elecciones 2018 en campaña, y gracias a usted por regalarnos estos minutos para hablar de las elecciones. Muy buenas noches, hasta el próximo lunes. Mañana también hay Elecciones 2018 desde Jalisco. Buenas noches.